Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña María Elena Rivera, ella es investigadora especializada en pensiones de la Fundación Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo. También nos acompaña el doctor Juan Héctor Vidal, economista y exdirector ejecutivo de ANEP. Y también nos acompaña el doctor Héctor Dada Iresi, exministro de Economía. Y bienvenidos esta mañana a República. Antes de que comencemos esta discusión, quisiera que viéramos una nota que nos pone en contexto cómo está actualmente el estado de las discusiones en torno a ese tema. Escuchemos. Por hoy la única noticia en el tema de pensiones es que el gobierno presentará su propuesta en septiembre próximo. Detalles que Asafondo desconoce. Nosotros desconocemos si hay una propuesta en concreto, sino que solo a partir de las declaraciones del señor ministro del día de ayer, en el sentido de que la van a presentar, entiendo, explicó que en septiembre. René Novelino espera que una vez terminada la propuesta, el Ejecutivo dedique un espacio, junto a la empresa privada, AFPs, trabajadores y comunidad internacional, para revisar el documento antes de ser presentado a los diputados. Que todos sepamos, bueno, esto es lo que se piensa hacer en el escenario A, B, C, por mencionar algunos, ¿verdad? A implica estos costos y estos beneficios y esta es la forma en que se puede financiar. La idea de Asafondos es que todos estudien la propuesta en aspectos como impacto, beneficios, sostenibilidad, suficiencia y cobertura. Es decir, que sea una reforma que beneficie a los trabajadores con una pensión digna y alivie las finanzas públicas. Es que ahorita lo están haciendo de forma transparente y con todos los criterios que usted me acaba de decir. Bueno, ahorita todavía no es pública la propuesta. Pero Asafondos ya presentó su propuesta desde hace meses y aclaró que no incluye aumentar años de jubilación. Así lo consideran también otros expertos en la materia. Estas van orientadas fundamentalmente a optimizar el funcionamiento del sistema de pensiones. Ese es como el foco principal de nuestras propuestas. El gobierno destina alrededor de 400 millones de dólares cada año para pagar las pensiones de los jubilados del ISS e INPEP. Y según las cifras, 3.000 millones de dólares han sido emitidos en certificados de inversión previsional desde el año 2006. Bueno, ahí teníamos algo de contexto. Quisiera empezar con usted, María Elena, antes de discutir exactamente qué requisitos debería tener esta reforma. Quisiera que nos llevara de una manera sencilla para los que no entienden este complejo tema, ¿cuál es el estado actual de nuestro sistema de pensiones? Bueno, desde Fundaungo lo que identificamos como el principal reto del sistema de pensiones es la cobertura. Solo un 23.6% de la población económicamente activa, por población económicamente activa es los que están trabajando y están activamente buscando empleo, están cubiertos. Es decir, solo 1 de cada 4 cotiza activamente al sistema de pensiones. Enfatizo el hecho de que cotiza activamente al sistema de pensiones porque debido que es un sistema contributivo y al diseño del sistema, la mera afiliación al mismo no garantiza la cobertura. Necesito cotizar activamente por un periodo de al menos 25 años continuos o discontinuos para tener el derecho a una pensión por vejez. Otro de los retos que enfrenta también el sistema de pensiones son inequidades que se expresan no solo en los parámetros del sistema de pensiones, sino también en brechas en cobertura. Tenemos que la cobertura de la zona rural es casi 1/3 de la cobertura de la zona urbana. También tenemos diferencias entre el 20% de población con mayor ingresos comparado con el 20% de población con menores ingresos. La cobertura de estos primeros es casi 20 veces la cobertura de estos últimos. Es decir, hay una gran diferencia y una gran brecha dependiendo del ingreso de las personas. Adicionalmente, los parámetros también ponen algunas inequidades en el sistema, como por ejemplo las diferencias en edades entre hombres y mujeres. Mencionando también antes que esto, que es una de las edades de retiro de 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres, son una de las edades más jóvenes de retiro en Latinoamérica.
Y esta diferencia de 5 años entre mujeres y hombres también está afectando a las mujeres. ¿Por qué? Porque debido a que es un sistema de capitalización individual, necesito acumular fondos en mi cuenta individual de ahorro para pensiones. El tener una edad de retiro 5 años más joven me permite menos tiempo de acumulación de ahorros en mi cuenta individual de ahorro para pensiones, y al momento de mi retiro una mujer tiene una mayor esperanza de vida, por lo que se expone a vivir más con un menor monto acumulado dependiente de la pensión, por lo tanto con un mayor riesgo de pobreza en la vejez. Y sabemos el enorme reto también de sostenibilidad que tiene el sistema de pensiones en su conjunto, no solo hablando del sistema de ahorro para pensiones, sino que también del sistema público de pensiones, que es quizás lo que siempre ha estado en el corazón del debate, que es esta vinculación del sistema de pensiones con la parte fiscal del país, porque sabemos que estamos en una etapa de transición. ¿Qué quiere decir? Venimos de un sistema de reparto, que era el sistema público de pensiones, a un sistema de capitalización individual. Esta transición debe de hacerse frente a una deuda de pensiones. ¿Y qué origina esta deuda? Para empezar, el costo del pago de las pensiones del anterior sistema, porque al momento de hacer la reforma, el sistema público de pensiones se cierra a nuevos cotizantes. Dependiendo de las edades, se tienen que trasladar. Los menores de 35, por obligación, todos son pasados al sistema de ahorro para pensiones. Entre 35 y 50 años, los hombres pueden optar por quedarse en el sistema o por pasarse al sistema nuevo, ¿verdad?, de pensiones. Y los que les falta 5 años para retirarse, deben de permanecer obligados en el sistema público de pensiones. Pero como sabemos, la gente que estaba en la población optada y todo el que haya cotizado al menos 1 año en el sistema público de pensiones, debe reconocérsele, para empezar, a quienes son pensionados del sistema anterior, debe hacérsele el pago de pensiones. A los que cotizaron al menos 1 año, debe de reconocérsele ese tiempo que cotizaron. Y, como ya mencioné, el sistema público de pensiones se quedó sin nuevos cotizantes, solo con un muy pequeño número de cotizantes, por lo tanto sin ingresos para financiar estos gastos que se deben afrontar y que se están afrontando, ¿verdad?, o que se hicieron en primer lugar con reservas técnicas que tenían los institutos previsionales, el Seguro Social y el INPEP. Estos se agotaron entre el año 2001 y 2002 y debió hacérsele frente con recursos fiscales, pero en el 2006 también, y esto incrementó la deuda, se le hizo frente con deuda. Y en el 2006 se originó un mecanismo que vincula el sistema de ahorro para pensiones con el sistema de ahorro antiguo, que emite unos títulos o unos certificados que se compran con los ahorros de los cotizantes actuales para pagar las pensiones del anterior sistema, ¿verdad? Esto tiene otras implicaciones, pero principalmente en el tema de sostenibilidad, y está muy vinculado con el tema fiscal también dentro de los retos que enfrenta el sistema. Entonces, ahora, doctor, ella nos dibujó, María Elena, de una manera cuasi sencilla, debo decir, por este tema muy complejo, pero quiere decir básicamente que desde que se diseñó este sistema, la crisis estaba implícita a futuro. Entonces, ¿qué debemos hacer para que no volvamos a tener crisis en un nuevo sistema? Porque lo vamos a reformar. Mire, la crisis estaba no solo implícita, estaba explícita. Tan explícita que expertos internacionales, como uno de los más grandes expertos del mundo en privatización de pensiones, Carmelo Mesa Lagos, lo dijo explícitamente, que no se estaba haciendo adecuadamente, porque usted, al cortar el flujo de contribuciones de los jóvenes, usted crea lo que se llama la deuda previsional, que no existe antes, porque antes en el sistema de reparto, son los contribuyentes jóvenes los que pagan las pensiones de los que ya salieron del mercado de trabajo.
En ese momento todavía teníamos bono demográfico en este país, que quiere decir que la juventud tenía una dimensión tan grande que podía financiar las pensiones. Cierto que había un problema por la forma tardía en que los empleados del Estado entraron al sistema de pensiones público, en los años 70. Pero sí, la forma en que se privatizó es la que origina este problema. Pero también la forma en que se creó el fideicomiso. Porque el fideicomiso yo lo he llamado, desde que yo era diputado en ese momento, me opuse rotundamente. Es más, fuimos a hablar a Casa Presidencial para decir que no cometieran ese error, que además tiene problemas jurídicos muy graves, ¿verdad? Que mejor no tratar en público. Sí. Es un sistema de reparto espurio lo que se crea, porque usted con las contribuciones del sistema de ahorro privado está financiando las pensiones de los que ya se pensionaron. Y como decía María Elena, también hay que darse cuenta que los certificados de traspaso, que es a lo que ella se refería como el reconocimiento de la contribución, que en algunos casos no había contribución, también son una gran carga para el Estado. Pero además algo que María Elena no mencionó, la pensión mínima. O sea, si el sistema privado no da una pensión mínima, es el Estado el que se atribuye la responsabilidad de darle pensión mínima a la gente. Aquí tenemos un sistema privatizado a la manera obsesiva con la que se privatizaron las cosas, sin darse cuenta de las consecuencias de la privatización. Yo no digo que no es posible privatizar un sistema, no soy enemigo, estoy en contra de esa mentalidad de que todo lo que se privatiza va a funcionar bien por solo privatizarlo. Y luego en el 2006 con el fideicomiso básicamente se volvió a socializar, estamos en un sistema de reparto de se facto. Socializa la carga y se privatiza los beneficios, como siempre que se hacen estas cosas. ¿Qué quiero decir se socializa la carga? Porque el Estado se está endeudando. Mire, tenemos 58% de deuda ahorita, ¿verdad? Sí. 59. O 59, pero de lo cual 13% del PIB es la del fideicomiso de pensiones. Deuda de pensiones. La deuda del funcionamiento normal del aparato del Estado es 46%, que es una deuda bastante baja para un país del nivel nuestro. En la deuda del fideicomiso es la que nos eleva casi a 60%. 59, 60, no importa, ¿verdad?, la diferencia. El fideicomiso nos carga. Ahora, había que financiar el fideicomiso. La otra alternativa que tenía el gobierno en ese momento es sacar un crédito internacional para financiar las pensiones. Al menos eso se nos dijo a los diputados, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Que hagamos esto o que saquemos un crédito internacional? Entonces, también se creó el fideicomiso de educación y seguridad, que nadie sabe en qué se usó, porque no se fue efectivo ni en seguridad ni en educación. Ahora, don Juan Héctor, si entonces se hicieron las cosas desde un principio mal, ¿debimos habernos quedado con el viejo sistema de reparto o modificar ese sistema de reparto? Yo creo que era inevitable el cambio. María Elena y Héctor han tocado algunos temas que señalan que nació con problemas de origen, pero problemas de origen que se remontan también, visto del otro lado, a variables demográficas que han estado cambiando totalmente los sistemas de pensiones, no solo en América Latina, sino que en Europa. La base de la pirámide se ha ido achicando, es decir, hay menos personas que contribuyen al sistema, y la vejez, los que estamos viejos ya, nos hemos ido ampliando. Esa variable demográfica es bien importante. Y aquí vienen problemas también de origen, que la esperanza de vida, si yo no me equivoco, si no recuerdo mal, se fijó en 72 años.
Nosotros, cuando yo tenía una empresa que con la crisis quebró, tenía una empresa consultora, pero que quebró con la crisis, hicimos un estudio bastante a fondo para un grupo empresarial. Y ahí demostramos que ese coeficiente estaba malo, es decir, no era sostenible. Después hay otra cosa, y esto creo que bien lo sabe Héctor y María Elena. El problema de las pensiones se venía ocultando, como ocurrió especialmente en Grecia, con todas las finanzas públicas. Sucede que el ministro de Hacienda siempre está reivindicando que el 50% del déficit fiscal es atribuible a las pensiones. Es cierto, y esa es una gravitación bastante importante. Pero el problema yo lo detecté en una administración que creo que del presidente Flores, cuando se empezó a poner debajo de la línea, después de los ingresos corrientes del gobierno, se pasó debajo de la línea para ponerlo como una partida, como una deuda que debería ser financiada con préstamos. Ese es el problema. Y no se quiso reconocer que las pensiones eran parte del gasto corriente del gobierno. Por ahí comienza el gran problema. ¿Y esa maniobra se hizo una vez más en qué administración? ¿Perdón? ¿En qué administración se hizo? En todas las administraciones de Arena. Pero creo, yo la ubico en la administración de Francisco Flores. Yo se lo hice ver varias veces al ministro de entonces. Le diría, para mí es un ejercicio, perdone la expresión, de teneduría de libro barata. Francamente, podrían nada más arreglos contables, pero la deuda estaba allí. Después vino otra cosa importante. Miren cómo era la situación, que los famosos certificados de traspaso, es decir, reconocimiento que tenía que hacer el Estado de los que tenían derecho a pensión, habían cotizado, porque iban a pasar al nuevo sistema, así era, ¿verdad? Tuvieron que diferirse en 15 años el pago de los certificados. Estamos hablando de 2.000, Héctor, algo así, ¿verdad? Entonces todos esos problemas se han venido acumulando en el tiempo. Y por supuesto que es un problema serio, de dimensiones nacionales. Por eso es que también cuando se dice que los meses de finales del año van a ser cruciales, yo lo dudo que haya una definición este año. Aunque cada día que pasa el problema se vuelve más complejo. ¿Y por qué digo que es bien difícil? Porque nadie se quiere echar, como dicen, el trompo a la uña. Cualquier acción dirigida a reestructurar el sistema tiene grandes costos políticos, que yo no sé quién quisiera asumirlos. Ok, entonces intuyo que van a ser medidas que serán impopulares con alguna parte de la población. Vamos a hablar precisamente de eso, de cómo debería lucir esa reforma. Ya volvemos.